Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos. Estamos en martes que el Señor nos regala, 25 de febrero, martes, en el misal estamos celebrando a San Beato San Sebastián de Aparicio, religioso en Puebla. Bendiciones a todos los sebastianes. Y aquí en el Santoral, en el Día de los Santos, Santa Jacinta religiosa en el año 1640, religiosa Jacinta y San Sebastián. Bendiciones a todos los cumpleañeros de este día, a todos los que en este día es su santo. Dios los bendiga en el Señor y el Señor los mire con misericordia en su presencia. Felicidades a todos los que este día es su santo. Y bueno, pues todos aquellos que es sus cumpleaños más aún, porque hoy les dio el Señor el don de la vida en la gracia de un año más de vida. Escuchamos este canto y nos disponemos al Señor en la vida de los santos que nos regala hoy, ahora, aquí. Bendiciones a todos en el Señor. Escuchamos. Desciende hoy aquí, derrama tu poder, toma este lugar, ven y haz llover, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, arde en mí, inunda todo mi corazón con tu amor. Ven hoy aquí, Espíritu de Dios. Desciende hoy aquí, derrama tu poder, toma este lugar, ven y haz llover, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, arde en mí, inunda todo mi corazón con tu amor. Ven hoy aquí, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, arde en mí, inunda todo mi corazón con tu amor. Ven hoy aquí, Espíritu de Dios. Lléname, sáname, ven 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 Espíritu de Dios. Espíritu Santo, arde en mí, inunda todo mi corazón con tu amor. Ven
estoy aquí, Espíritu de En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa Jacinta religiosa en el año 1640. Jacinta en griego significa la flor de buen olor. Esta es una santa que tuvo dos conversiones o cambió de costumbre de la maldad hacia la santidad. Ella, como San Agustín, tuvo que convertirse de una vida mundana a una vida religiosa y luego, como Santa Teresa, tuvo que convertirse de una vida de poco fervor a una vida de gran santidad. Jacinta nació de una familia muy rica en Viterbo, Italia, en el año 1585. Era hermosa y coqueta. No pensaba sino en vanidades y lujos. Su deseo era contraer matrimonio con algún joven rico y famoso, pero tuvo una gran desilusión cuando vio que su hermana menos hermosa y menos vanidosa lograba casarse con un señor muy importante de Roma, mientras que ella, por las demasiadas superficialidad y orgullosa, la determinaban muy poco la determinaban muy poco los jóvenes, entonces se dedicó a mayores lujos y más coquetería. Por eso no le hacía feliz, sino que la llenaba de infelicidad y desilusión. Sus padres estaban afanados al ver su comportamiento tan mundano, pero de pronto un día dispuso irse de monja al convento de las hermanas franciscanas. Tenía 20 años. Era la primera determinación verdadera, dura, prudente que tomaba en su vida. Era su primera conversión. Pero sucedió que al poco tiempo de estar como en la comunidad, comenzó a vivir una vida de no santidad, sino de relajación. Exigió a las superioras que le permitieran tener allí en el convento todos los lujos que su familia muy rica le podía proporcionar, y más parecía una señorita del mundo que a una fervorosa religiosa. Asistía con indiferencia a los actos religiosos y hacía poco caso a los avisos de sus superioras. Dios había obtenido que se hiciera religiosa, pero que el diablo conseguía que no fuera una religiosa fervorosa. Y de aquí que la misericordia del Señor le envió dos medios muy eficaces para convertirla. El primero fue una gravísima enfermedad. Cuando tenía 30 años, se sentó en las puertas del sepulcro y en medio de los sufrimientos, dolores, se puso a pensar qué le diría nuestro Señor en el juicio a la hora de su muerte, si ella continuaba viviendo aquella vida de relajamiento y de indiferencia religiosa. Ofreció sus dolores a Dios para que se le perdonara, para que se le concediera el don de la conversión, y mandó llamar a un santo sacerdote. Ahora Dios le iba a dar la salud del cuerpo y la salud del alma. Aquí le llegó el segundo medio, en el que el cielo le enviaba para que se convirtiera. Aquel sacerdote franciscano era muy estricto, y al llegar a su celda y verla tan llena de lujos y de adornos, le dijo que él no le podía confesar, porque ella vivía más que una mundana que como una religiosa franciscana, y se alejó diciéndole que el paraíso no estaba destinado para los que viven como ricos comodones y orgullosos, sino para los pobres de espíritu que viven sin lujos ni cosas innecesarias. Esta enérgica determinación del padre confesor la hizo cambiar completamente. Mandó sacar todos los lujos de su habitación
y al día siguiente, al volver, el santo sacerdote hizo Jacinta una confesión de toda su vida, llorando de todo corazón y arrepintiéndose de todos sus pecados. Y desde aquel día su vida fue otra, totalmente distinta. Dios le había concedido el don de la verdadera conversión. Dejó sus vestidos lujosos y sus vanidades y empezó a vestir como la religiosa más pobre del convento. Desde el día de su conversión, Jacinta ya no tomó alimentos finos y rebuscados como antes, sino que se alimentaba de lo más pobre y ordinario de aquel convento. A nadie, a nadie le permite que le recuerde que viene de una familia muy rica, sino que pide que le llamen simplemente la hermana Jacinta y que la traten como a las más pobres de las hermanitas. Los actos de su canonización dice que su mortificación era tan grande que la conversión de su vida era una constante milagro. Eligió como patrono al arcángel San Miguel para que la defendiera de los continuos ataques del demonio y ya no volvía a salir a visitar y a charlatanerías con familiares o reuniones mundanas. Meditaba frecuentemente en los sufrimientos de Cristo crucificado y esto le impulsaba a sufrir con muchos paciencia por amor al Redentor. Su humildad era admirable. Se consideraba la más manchada pecadora del mundo. Su habitación era totalmente pobre, sin adornos ni comodidades. Pedía perdón a las demás religiosas por los malos ejemplos que había dado en su primer año de religiosa. La nombraron maestra de novicias y exclamaba, suspirando, que ella no había sabido gobernarse a sí mismo y por lo tanto no era capaz de dirigir a otras. Pero este cargo demostró su gran sabiduría y su exquisita comprensión y bondad para comprender a las más débiles. Tenía el don de consejo y eran muchas las personas que la consultaban. Durante 17 años sufrió los dolorosísimos cólicos estomacales y cuando se hallaba sola lloraba y se retorcía, pero cuando estaba atendiendo a otras personas se la veía sonriente como si nada estuviera sufriendo. Cuando alguien le decía que sus sufrimientos eran muy grandes y exclamaba, no más merezco por mis pecados. Y consideraba sus penas y dolores como el mejor medio para pagarle a Dios los pecados con los cuales le ofendía en su juventud. 3 medios empleaba para crecer en santidad. Largas horas rezaba, meditaba ante el Santísimo Sacramento y ante la imagen de Jesús crucificado. Lecturas de libros espirituales y el seguir los sabios consejos del sacerdote que lo había convertido, el padre Bernardo Biachetti. Lo que más pedía a Dios era la conversión de los pecadores, y con su oración y sacrificios tuvo del cielo la conversión de un temible pecador en Viterbo, Francisco Pasini. Y este cambio de tal manera sus comportamientos que no solo dejó sus maldades antiguas, sino que en adelante se dedicó a ayudar a la santa en sus actividades apostólicas y en su asociación espiritual. Santa Jacinta fundó 2 asociaciones, la Compañía de las Penitentes y las Oblatas de María. Estas personas se dedicaban a visitar enfermos, a instruir niños en la religión y a desagraviar a Dios por las ofensas que se les hacen. La santa propagó mucho en Viterbo la piadosa costumbre de 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento. Santa Jacinta logró por medio de sus cartas muchas conversiones de pecadores y algunos superioras del convento que no exigían que sus religiosas el estricto cumplimiento de sus deberes le escribió cartas muy severas y obtuvo que varias casas religiosas volvieran al fervor.
las reuniones mundanas de las gentes cambiaban el tema y empezaban a hablar de cosas espirituales y piadosas cuando llegaba nuestra santa y su presencia hacía una gran bien a esta gente. Santa Jacinta hacía el Via Crucis por las noches sola en el templo con una pesada cruz sobre sus hombros y con los pies descalzos. Su amor a la Virgen María era tan grande que cuando oía pronunciar su nombre que le llenaba de suaves colores su cara y se aumentaba su entusiasmo. Su práctica de piedad preferida era la de la Santísima Virgen y asistía a ella con gran fervor, que frecuentemente estallaba en lágrimas de emoción. Después de la comunión se quedaba un largo rato dando gracias a nuestro Señor y a veces quedaba en éxtasis. Dios le dio el don de la profecía y anunció muchas cosas que iban a suceder en el futuro. También obtuvo el don de los milagros y consiguió admirables curaciones, y el Señor le concedió el don de conmover los corazones, aún los más duros y empedernidos, y por eso consiguió tantas conversiones. Murió Santa Jacinta en el año 1640. Después de muerta, obtuvo para sus devotos tan grandes fervores y milagros que el Santo Padre Papa Pío VII la declaró santa. Su cuerpo se conserva incorrupto en Viterbo. La Santa Sede declaró al canonizarla: el apostolado de Jacinta ganó más almas para Dios que los sermones de muchos predicadores. Santa Jacinta, te rogamos por las muchachas frívolas que se vuelvan prudentes. Pídeles también a Dios que todas las religiosas se vuelvan santas como tú lo eres, y desde el cielo mándanos la gracia de la conversión. Santa Jacinta, religiosa de Viterbo, Italia. Jacinta significa flor de buen olor. Dios les bendiga a todas las Jacintas. Que Dios las bendiga. San Sebastián de Aparicio nació en Galicia en el año 1502 y en el año 1533 vino a la Nueva España y se dedicó a la agricultura. Posteriormente trabajó en el acarreo de mercancía y con el dinero que había ganado se volvía a dedicar a la agricultura, y en los 70 años de edad cedió todos sus bienes a unas religiosas. Se hizo religioso franciscano y durante 2 años pidió limosna para su convento. Sus restos de veneración en el templo de San Francisco en Puebla, México. También se conserva intacto su cuerpo, al igual que Santa Jacinta religiosa, San Sebastián de Aparicio. Así sea. Vamos al Evangelio del día. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino, pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, pues, ¿de qué nos está hablando hoy Jesús?
Jesús quiere darle una enseñanza a los apóstoles y por eso dice el evangelista San Marcos que no quería que nadie lo supiera por dónde andaba porque iba enseñando a sus discípulos. Es importante mirar que Jesús va con toda la lozanía de su edad en la etapa de los 33 años. Pues 33 años tenemos una vitalidad, una efervescencia muy grande. Pero Jesús ya está empezando a hablarles a ellos sobre el tema de la muerte, sobre el tema del padecimiento y del sufrimiento que va a experimentar. No es que Jesús se afane y se tenga una situación de acelere. Es que el proceso de nacer tiene el mismo proceso de morir. Todo lo que nace, nace para tener un desarrollo en la muerte. Y la muerte siempre va a tener un punto de vida. La muerte siempre va a opacar el punto de vida. Y por eso mismo miramos que Jesús pues necesita platicarles a todos sobre el tema de este proceso. En ese proceso miramos que Jesús le dice, hijos, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará, pero no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedirle explicaciones. Cuando Jesús comienza a tocar la muerte con un sentido incisivo, una constancia, no es porque se afane o esté muy aferrado al tema de ya me quiero morir, sino porque el que sabe amar no le tiene miedo a la muerte. El amor que Jesús lleva es un amor más allá de la muerte, que ha sentido con el Padre y el Hijo y la gracia del Espíritu Santo en todos los presentes, por la cual vivimos en un estado de oscuridad y la muerte nos quiere acompañar aquí. Aquí nos quiere acompañar a la muerte en el pecado cuando no debemos de permitirlo, sino debemos de tener ese espíritu de la gracia divina del Señor. Por eso Jesús nos muestra que ese proceso del padecimiento por la pasión dolorosa de Jesús, que nos muestra ese proceso de su entrega, el Señor nos invita a abrir nuestro corazón. Entonces aquí miramos que el Señor está en constante proceso y le insiste Jesús, si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, les insiste Jesús, toda semilla que no muere no puede dar sus frutos. Y más de una vez les dice que el Hijo del Hombre tiene que padecer, sufrir, morir y resucitar. En muchos puntos del Evangelio muestra Jesús ese espíritu de decirles a todos que nos tenemos que preparar para la muerte. Tú y yo creemos que tenemos la vida larga, creemos que tenemos y que no nos va a pasar nada y dejamos así ahí se va mis pecados, ahí se va mi conciencia y la dejamos así a la ligera y no nos damos cuenta de que el proceso de muerte nos sigue porque sigue al proceso de vida. Cada día que tú tienes una vida, tienes la muerte en la espalda porque eres un ser mortal. ¿Qué quiere decir? Un ser que lleva la muerte encima. Y por eso mismo cuando Jesús nos muestra que debemos de vivir con ese amor sin tener miedo a la muerte. Yo sé que muchos de nosotros no hemos hablado con nadie de la muerte. ¿Cómo quisiera yo morir? ¿De qué forma pudiera yo morir? Cuando yo pudiera morir, simplemente no es hablar de ello, pero es saber aceptar el día que nos toque ese suplicio y ese dolor. Todo lo que se ama se sufre y todo lo que se sufre es para entregarse al Señor. Los discípulos no se atrevían a preguntar por el sentimiento o por el amor. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo de que alguien se nos muera porque lo amamos con el espíritu de las cosas materiales y carnales? Y no quiero que te pase nada, y no quiero que te vayas a morir, y no quiero que tengas esa situación. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero realmente todo esto es pasajero, lo dirá en la lectura de hoy. Todo esto es pasajero.
es vana ilusión, dice el libro de la sabiduría. Dice aquí, dice, acepta todo lo que se sobrevenga y en el infortunio ten paciencia, pues el oro se purifica con el fuego y el hombre a quien Dios ama en el crisol del sufrimiento. Escúchalo, se purifica en el crisol del sufrimiento. Entonces, tú y yo que tenemos una cercanía a algo, tenemos que aprender a morir a ese algo, porque realmente somos pasajeros aquí. Ahora los discípulos, cuando venían caminando, empezaban a mirarse con una relación de yo quiero ser más importante, yo quiero ser el primero. ¿Y cuántos de nosotros tenemos esa situación de querernos ver importantes ante los demás? De vernos primeros. Y eso te genera discusión, te genera pleito, te genera la realidad de creerte más importante o de creerte más grande que el otro. Y entonces cuando eso estás manifestando, quieres humillar y quieres someter a aquel. Y ese no es el plan. Para eso no fuiste creado, para someter, para humillar, para subajar, para tener en suplicio al otro. Si te crees grande porque eres el marido o si sometes a tu esposa porque es la señora de la casa, te crees que para eso nada más está hecha. Mucho cuidado porque estás mal. Y de esa forma, a ti que eres compañera de otras empleadas, porque estás empleada, o a ti que eres patrona y que no tratas bien a la gente, ten cuidado, porque no llevas bien esa situación. Por eso Jesús dice, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y servidor de todos. Hace un rato escuchaba algo muy grato que decía el padre Fray Nelson, que su mamá siempre le dijo, yo de todos aprendo, cada día Dios me da una lección y de todos aprendo. ¿Qué significa de todos aprendo? Pues que realmente ella no se sentía superior a nadie. Y de todos aprendo es encontrarse con la gracia en ese sentido de la humildad. Hoy yo te exhorto a que miremos cuánta es la soberbia que no te permites aprender de otro que hace mejor las cosas que tú y que yo, o que dice las cosas mejor que tú y que yo. Tenemos que aprender. Y por eso Jesús dice aquí, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Así que pues nos toca en este día mirar qué tipo de servicio y qué tipo de entrega. Así que hoy el Señor nos dice, y nos pone un ejemplo, tomando a un niño, lo pone en medio, lo abrazó y le dijo, el que recibe a un niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Ahora bien, miremos la naturaleza de esa recepción del niño. Y el niño, por consiguiente, es un niño que se apega rapidísimo. Si es conocido contigo, enseguida viene y te da un abrazo, enseguida viene y tú le tiendes los brazos y él tiende a corresponderte o él te tiende los brazos y tú tiendes a corresponderle con un servicio. El niño tiene a todos por igual. El niño no tiene diferencias. No mira al niño rico, no mira al niño negro, no mira al niño gordo, no mira al niño pobre. El niño tiene esa situación de singularidad. Él no tiene primordialidad, no tiene prioridades. Así que hoy yo te pido que tengas ese detalle de mirarte como los niños y socializarte rapidísimo, sin esperar una relación. Si el niño, cualquier niño, le pones un juguete enfrente y está con el otro niño, los dos comienzan a jugar con el mismo juguete. Hasta no ser que se peleen por el mismo juguete, al rato vuelven a retomar camino con el mismo juguete. Es decir, que no se envenenan, ni no se intoxican, ni no se hacen daño. Así que hoy Jesús pues nos invita a servir.
en un plano general. Y si servir implica morir, pues eso es lo que tenemos que hacer. Oye, Padre, ¿tú quieres decir que yo tengo que servir a fuerza de que me lastimen? Pues escuchaste a Santa, ¿cómo se llama? La santa de hoy, Santa Jacinta, que se sometió a la humildad de su servicio y rechazó el glamour de su vida y de su belleza. Y al someterse encontró un camino muy grande de satisfacción en el Señor. Y eso pues es parte de morir. Murió a su vanidad, murió a sus lujos, murió a sus complacencias. Y cuando nosotros empezamos a morir a nosotros mismos, encontramos un camino grande. Y Jesús lo dice en otros términos: cuidado, porque aquel que entra por la puerta ancha es una perdición constante. Hay que exigirse para entrar por la puerta angosta, cual Jacinta encontró ese camino de bendición. Juan San Sebastián de Aparicio se supo entregar. Escucha que dice San Sebastián que le entregó todos sus bienes a unas religiosas y él se fue de franciscano y Dios lo bendijo abundantemente. Hoy yo te invito a que mires cuándo has aprendido a morir, cuando callas. ¿Cuánto has aprendido a morir cuando obedeces? Sí, Señor, aquí estoy. ¿Cuándo has aprendido a morir? Y significa, toma tu cruz de cada día y sígueme. Así que la humildad no es un sometimiento a ser tonto, no. La humildad es una gracia y una virtud de ser grande en el cielo, siendo nada aquí en la tierra. Dios te bendiga. Feliz martes para todos. Nos vemos en un momento en la celebración y que el Señor te colme de gracia y bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.